Ahora, ¿qué podemos entender por efectos y modalidades del acto jurídico? Los efectos de los actos jurídicos son la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Por tanto, el efecto de un acto jurídico es la relación jurídica que engendra, ya sea la modificación, la creación, la transferencia, la transmisión o la extinción. ¿Sale? Los efectos de los actos jurídicos a priori solo alcanzan a las partes que participan y no benefician o perjudican a quienes no los han celebrado. Sin embargo, en determinados casos, tales efectos serán oponibles a terceros. Ahora, las modalidades. Las modalidades de los actos jurídicos son también llamadas como elementos accidentales de los actos jurídicos. Normalmente, los actos jurídicos producen efectos inmediatos y simultáneos. Un ejemplo, la compraventa al contado. Estos actos son puros y simples. Sin embargo, por la voluntad de la persona o por la ley se incorporan ciertas modificaciones a los contratos. Las modalidades de los actos jurídicos, entonces, son aquellas modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes o por la ley a los efectos materiales de los actos jurídicos. Y estos pueden ser, las modalidades pueden ser el plazo, la condición y el modo o carga, que esto es lo que vamos a ver a continuación. El plazo también puede ser llamado término. Ahora, estas modalidades de los actos jurídicos se caracterizan por ser expresas, excepcionales y accidentales. Expresas porque no se las presumen las partes, deben señalar las modalidades a las que se someten un documento público o privado, especialmente en los contratos bilaterales de carácter oneroso. Ahora, excepcionales porque por regla general los actos jurídicos son puros y simples sin modalidad alguna. Y accidentales porque su presencia o no en un documento no afecta ni invalida la esencia misma de ese acto jurídico, de ese documento. Ahora vamos a ver los efectos con relación al autor, a las partes y a los terceros. Los efectos con relación a las partes o al autor, podemos decir que las partes son aquellos que personalmente o representados concurren a la formación del acto jurídico. En conformidad con el artículo 1545 del Código Civil, respecto a ellos, el acto jurídico produce todos sus efectos. Finalmente, cada parte puede estar conformada por una o más personas, según lo dispuesto en el artículo 1438 del Código Civil. O sea, una parte de un acto jurídico, en este caso puede ser un convenio, un contrato, puede ser varias personas o puede ser una sola persona física o incluso puede ser una persona moral o jurídica, como actualmente se denominan. Ahora, distinguimos entre actos jurídicos unilaterales de una sola parte, bilaterales de dos partes y plurilaterales de varias partes. Los primeros, los unilaterales, son aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación de voluntad de una sola parte. Un ejemplo de esto sería el testamento, la renuncia de un derecho, y pueden ser simples cuando emanan de la voluntad de una sola persona, es decir, el testamento antes citado, o complejos cuando proceden de varias personas físicas que no obstante están manifestando una voluntad en común. Por ejemplo, la oferta de venta de varios copropietarios. Si quieren vender, por ejemplo, un edificio donde todos son propietarios, la expresión de esa voluntad de vender tendría que ser de todos los dueños de cada departamento.
Ahora, los segundos son los que para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación, o sea, los bilaterales. Estos requieren la manifestación de voluntad de dos partes. El ejemplo más habitual son los contratos. Y finalmente, los plurilaterales, que son los actos que para nacer a la vida requieren la manifestación de voluntad de dos o más partes. Así, por ejemplo, en la novación por cambio de deudor se requiere la voluntad del acreedor, del primitivo deudor y del nuevo deudor. Ahí es cuando, por ejemplo, las carteras compran los despachos compran las carteras vencidas de los bancos. O uno adquiere una deuda de alguien. Por ejemplo, uno compra una casa de Infonavit que todavía el que la compró tiene la deuda. Entonces, ahí se requiere la expresión de voluntad del Infonavit, que es en teoría el propietario, se podría decir, para no entrar en detalle, el deudor original y el nuevo deudor, que es el que adquiere la deuda del anterior. Son tres partes las que tienen que expresar la voluntad y por eso son contratos actos jurídicos plurilaterales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. Al respecto, el Código Civil Federal nos señala en sus artículos 1835 al 1838 lo siguiente, se los voy a leer. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Ahora, en 1836 señala que el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 1837 dice, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Y el 1838 finalmente nos dice, el contrato es oneroso, es conmutativo, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebre el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Y es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Ahora, los efectos hacia terceros, más específicamente. Los terceros, ¿qué es un tercero? Tercero es toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. En otras palabras, se trata de todos aquellos que aún habiendo participado físicamente en el acto jurídico, su voluntad no ha sido determinante para la generación del mismo. Ahora, podemos clasificar a estos terceros y podemos distinguir entre terceros absolutos y terceros relativos. Los terceros absolutos son las personas extrañas a la formación del acto jurídico y que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes, es decir, son y continuarán siendo extraños al acto jurídico. Respecto a los terceros absolutos, el acto jurídico no produce efectos. Este principio constituye la contrapartida a la norma del artículo 1545 del Código Civil respecto de las partes del contrato. Ahora, los terceros relativos o interesados, también llamados, son aquellos que si bien no han generado el acto jurídico,
están o estarán relacionados jurídicamente con las partes, sea por propia voluntad o por disposición de la ley. En otros términos, se trata de individuos que pueden ser alcanzados por los efectos del acto o contrato en razón de las relaciones que mantienen con las partes. A su vez, distinguimos dos especies dentro de los terceros relativos, que son las siguientes: los causahabientes y los acreedores del deudor. ¿Quiénes son los causahabientes? Un causahabiente es cualquier persona que deriva el todo o parte de sus derechos de otra persona, que se llama su autor o causante, y que desde el punto de vista de estos derechos se encuentra en un lugar y situación de su autor. Los causahabientes adquieren sus derechos por acto entre vivos, mediante cesión, o sea, transferencia, y por causa de muerte, mediante sucesión, o sea, la transmisión. En esta última se puede suceder a título universal, heredero, o a título singular, legatario. Ahora, un acreedor del deudor, según el artículo 2465 del Código Civil, consagra el derecho de prenda general de los acreedores. Si bien los acreedores son ajenos a la celebración de acto jurídico, ellos fueron los efectos del mismo. Desde el momento que el patrimonio del deudor disminuye, se ve afectado su derecho de prenda general. En consecuencia, los acreedores poseen ciertas acciones destinadas a proteger sus intereses, como son la acción pauliana o revocatoria y la acción oblicua o subrogatoria. O sea que un acreedor puede subrogar o revocar. Ahora, nuestro siguiente tema es la representación. ¿Y en qué consiste la representación? A ver, ¿alguien sabe? Digo, acá ya les puse una definición, pero no quiero que me la lean. ¿Alguien tiene alguna idea, quiere expresar alguna opinión de qué ustedes consideran que es la representación en el derecho? O en general, como ustedes lo quieran ver. ¿Alguien que quiera participar? Yo, maestra. A ver, adelante, Rosa. La representación consiste en aquella actuación que realiza una persona en nombre de otra y esta actuación va a tener algún efecto jurídico. Por eso es que cuando una persona actúa en representación de otra debe de acreditar con algún documento que pues le fue concedida esa facultad. Ok, muchas gracias, Rosa. ¿Sí? ¿Alguien más quiera participar? Profa, ¿es más o menos lo que hace un abogado? Clemente, se apagó tu micrófono. Le comentaba que es más o menos lo que lleva a cabo un abogado, ¿no? Una representación del cliente, en este caso sería. Exactamente, sí, así es, gracias. También, por ejemplo, lo que hacen con las empresas, hay una persona que representa a la empresa, porque en sí como empresa pues no se puede representar, sino que necesita de una persona física que, si bien se constituye como sociedad, debe haber una persona que represente para la celebración de actos. Así es, gracias, Rosa, efectivamente, pero ojo ahí, si bien es cierto, las personas morales necesitan ser representadas, no necesariamente tienen que ser representadas por una persona física. Ahora, una cosa es ser representante y otra cosa es ser apoderado legal. Ahí deben de tener en cuenta que existe una diferencia entre estos dos, ser representante y ser apoderado legal. Ahora, una persona moral también puede ser representada
por un consejo de administración o una junta directiva, no solo por una persona física. Ahora, un representante puede ser un apoderado también en cuanto hablamos de personas físicas, pero un apoderado no necesariamente es un representante. Ahora, el representante es lo genérico. Un representante puede ser un mandatario y el apoderado es lo específico. Por eso existen poderes especiales. Existen también poderes generales, pero ahí tienen sus especificaciones, porque un poder no es siempre para todo. Y un representante tendrá solo las facultades que el que va a representar le otorga. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar bien de qué es un representante. En derecho, la representación es la declaración de voluntad destinada a producir efectos en un ámbito jurídico distinto del sujeto que la realiza. Es una figura jurídica por la cual lo que una persona ejecuta o celebra en nombre de otra, facultada por la propia persona representada o designada por la ley para representarla y que produce efectos jurídicos de esa actuación en la esfera patrimonial y jurídica del representado. Ahora, esta representación, como les digo, puede ser un poder o puede ser un mandato, que no es lo mismo, que el mandato y la representación se podrían considerar como lo genérico y el poder lo específico. Ahora, la representación en sentido general es un fenómeno jurídico que implica la actuación de una persona a nombre de otra. Es una de las instituciones más utilizadas y uno de los mejores inventos jurídicos, ya que a partir de ella una persona capaz adquiere el don de la ubicuidad, es decir, puede romper con esa barrera física, la cual no le permite estar en dos lugares apartados a la vez para celebrar actos jurídicos, permitiéndole celebrar el mayor número de ellos y obtener los mayores provechos posibles al celebrarlos, haciendo que no sufra ninguno menoscabo en esa libertad contractual de tutela del derecho. Es decir, como los ejemplos que damos, si una empresa quiere celebrar un contrato con otra empresa en China, pues puede mandar a su representante a celebrar ese contrato y al mismo tiempo, si tiene a lo mejor una audiencia en México porque despidió a un trabajador injustificadamente, pues puede mandar a otro representante aquí a la audiencia y estar en China al mismo tiempo. O sea, se pueden hacer distintos actos jurídicos a través de uno o varios representantes como personas físicas. Ahora, ¿qué nos dice el Código Civil Federal sobre la representación? El Código Civil Federal nos habla de la representación en el artículo 1800 y posteriores hasta el 1802 y nos dice lo siguiente. El primero, el 1800 nos dice: el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Esto es en cuanto a la representación de los actos jurídicos. Ahora, también nos dice en el 1801 que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Y el 1802 nos dice que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. O sea, es decir, que la otra parte del acto jurídico diga: no, bueno, si no lo celebré con consentimiento del otro, ya no lo quiero, ¿no?
Ahora, la ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho a exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató. Aquí es bien importante que la representación esté bien otorgada. Existen diversas formas de otorgar la representación, que, como les repito, puede ser un mandato o un poder. El poder, regularmente para nosotros los abogados, se nos otorga un poder. Un poder puede ser un poder general para pleitos y cobranzas. Regularmente cuando son personas morales lo hacen de esa manera. Ahora, ustedes deben, como abogados, no es solo decirle al cliente, bueno, vamos a que me otorgue un poder y ya. O sea, no. Ustedes no pueden confiarse de que el notario les diga, bueno, quiero un poder, hágame un poder general para pleitos y cobranzas de los que toda la vida hacen, ¿no? Y ustedes confiarse de que el notario lo va a hacer correctamente. No. Ustedes, para poder obtener un poder de sus clientes, lo que primero tienen que checar es el acta constitutiva, si es una persona moral, el acta constitutiva del cliente. ¿Cómo se creó el cliente? ¿Qué figura es? ¿Quiénes son sus dirigentes que tienen, o quiénes son las personas que tienen la facultad para delegar el poder? Porque a veces tienen una junta directiva y tienen un administrador único. Y se le hace fácil al administrador único decir, bueno, tenemos un asunto, hay que darle el poder al abogado, yo se lo doy. Ajá, pero dentro del acta constitutiva, él no tiene facultades para delegar poder. Los únicos que tienen facultades para delegar poder es la junta de gobierno de administración de la empresa. Entonces, si ustedes reciben un poder en tales condiciones, celebran un acto, ese acto va a ser nulo e incluso pueden caer en una responsabilidad. Porque bueno, el cliente no sabe y el cliente va a decir, no, pero usted, abogado, fue el que vio lo del poder y cómo es posible que no se haya fijado en eso. ¿Y qué tal si es una comparecencia a un juicio laboral donde los demandan por despido injustificado? Si ustedes van con ese poder mal hecho, donde no consta que el administrador único tiene facultades para delegar poder a un abogado, pierden el juicio porque ya no van a, o sea, la contraparte es en lo primero que se fija. Como abogados laboralistas, lo primero que nos fijamos es en la personalidad. Si la contraparte no acredita bien su personalidad, ahí está el meollo del asunto porque ya no va a poder ofrecer su contestación. O sea, la ofrece en ese momento, pero no, la autoridad no se la va a tomar en cuenta y te llevas el juicio en rebeldía, o sea, sin contestación. Y entonces pues acreditas el despido y acreditas todo y ya pierde la empresa y tiene que pagar todo lo que le reclamaste. A menos que tuviera una renuncia. Pero aún así, pues no. O sea, no es muy complicado que no habiendo acreditado la personalidad correctamente en un juicio, puedas obtener un resultado favorable. Entonces, esta situación de la representación, muchos no le toman la debida importancia, pero yo creo que en cualquier juicio podrás llegar sin una contestación, sin pruebas, pero si tienes bien acreditada tu personalidad, y más en los juicios orales actualmente, y tienes el conocimiento obviamente anterior, tú puedes alegar o ofrecer pruebas en ese momento de manera verbal, sin llevarlas preparadas por escrito ni nada, si acreditas bien tu personalidad. Y pues obviamente la representación. Ahora, nuestro siguiente tema son las modalidades del acto jurídico, que como ya les había dicho, a ver, son el término, con la condición y el modo. El término también puede ser llamado plazo,
Y el modo también se puede denominar carga. Ahora, estas modalidades de los actos jurídicos son modificaciones introducidas por la ley o por las partes al acto jurídico, como ya lo habíamos dicho. Y pues los efectos inmediatos son estos tres: la condición, el término y el modo. Ahora, los elementos accidentales también de esta manera son conocidos las modalidades del acto jurídico como elementos accidentales. ¿A qué nos referimos con término? Rafael de Pina Vara lo define como el momento en que el acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos. Recibe la denominación de término o plazo. El término señala la duración de dichos efectos, haciéndolos comenzar desde un cierto día o durar hasta un cierto día. El término, a diferencia de la condición, no constituye una limitación de la voluntad negociar, sino más concreta determinación de ella. Ahora, si bien la doctrina mayoritaria prefiere utilizar la expresión plazo, tanto en el Código Civil como en la doctrina nacional emplean la expresión término. Ahora, se afirma que el término es la condición del tiempo en el cual se colocan los efectos del negocio. En otras palabras, el plazo está indeslizablemente vinculado al transcurso del tiempo, que es el hecho jurídico de mayor relevancia y al que el ordenamiento legal le atribuye las más importantes consecuencias jurídicas, pues está vinculado a la existencia humana misma y de él depende, por ejemplo, alcanzar la mayoría de edad y con ella la capacidad de ejercicio, así como la vigencia de los contratos. Por ejemplo, sustenta instituciones jurídicas tales como la prescripción adquisitiva y extintiva y la caducidad. La prescripción es más conocida como no solo la prescripción en los juicios. Acuérdense que también existe la prescripción en cuanto a los inmuebles, que en este caso sería el usucapión. ¿Sale? Entonces, y la caducidad sí es evidentemente en los juicios. Cuando uno deja de actuar dentro de un procedimiento, opera la caducidad. Ese sería un ejemplo. Entonces, el plazo, como transcurso del tiempo, adquiere una trascendencia fundamental en relación a los actos jurídicos. Entonces, es relevante en cuanto a que también produce efectos, un plazo o un término. Ahora, para algunas doctrinas de otros países, este término posee dos características: la futuridad y la certeza de la concurrencia del evento, pudiendo ser cierto o incierto. Ahora, para otro sector, el término posee dos elementos, que es la voluntariedad y un evento futuro y cierto. En conclusión, el nombre que le corresponde a este elemento accidental del negocio jurídico es el de término, ya que de esa forma es empleado a lo largo de los diversos libros de nuestro Código Civil
Asimismo, el término es un hecho jurídico de esencial trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico, pues el transcurso del tiempo permite adquirir o perder derechos y obligaciones. Y pues ejemplo de estos instituciones que les sirve de sustento el término es la prescripción y la caducidad. De igual forma, la condición, que es el otro, otra modalidad, uno de los elementos que lo componen es la futuridad, pero a diferencia de la condición, ese hecho o acontecimiento, además de futuro, deberá ser cierto. Pero eso lo vamos a ver cuando hablamos de condición. Ahora el término puede ser suspensivo o extintivo. ¿A qué se refiere con un término suspensivo? La efectividad del negocio jurídico se puede determinar temporalmente dejando a la declaración de voluntad subordinada al curso del tiempo. Fijan las partes o estipulan el agente un momento en que comience o cesen sus efectos. Es lo que conocemos como término, el cual puede ser inicial o final. Ahora es inicial o suspensivo, dies a quo, cuando es a partir de él que se puede ejercer el derecho. O sea, es un evento futuro y cierto del que depende el ejercicio de un derecho. Un ejemplo de esto sería el préstamo a 180 días. Su derecho del acreedor solo se ejerce una vez vencido el plazo. O sea, si yo presto 500 pesos a 180 días, se supone que si no me los pagan después de esos 180 días, yo puedo ejercer una acción de reclamo de ese dinero, de esos 500 pesos. Y ese es un término suspensivo, que dentro de esos 180 no ejerzo ninguna acción o ningún acto jurídico. Pasando ese término, lo puedo ejercitar. Ahora, el efecto el término tiene un efecto extintivo cuando es final o extintivo, o sea, dies ad quem, cuando en él encuentra fin la producción de los efectos jurídicos del negocio. Se da cuando llegado el plazo se extingue un derecho. Un ejemplo de esto es el arrendamiento. Para el arrendatario tiene un término extintivo y para el arrendante un término suspensivo. O sea, el arrendatario, transcurrido el término, pues ya se acaba y pues tiene que desalojar, ¿no? Ahora, en conclusión, el negocio jurídico supedita sus efectos a un hecho futuro y cierto, pudiendo ser inicial cuando a partir de su verificación las partes puedan ejercer sus derechos, y no antes, y final, cuando los efectos se producen a partir de la celebración del negocio, pero cesen llegando su vencimiento. Ahora, ¿qué tratamiento le da el Código Civil al término? Que bueno, aquí, si bien la doctrina y incluso el Código Civil maneja en algunos apartados la denominación término, aquí específicamente tiene dentro del título segundo que habla de las modalidades de las obligaciones, capítulo segundo, habla de las obligaciones a plazo y no lo señala como un término, lo señala como plazo. Y este es del artículo 1953 al 1960. Y nos dice, el primero que, 1953, nos dice, es obligación a plazo
aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Ahora, el siguiente nos dice, entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Y el siguiente, si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede. Ahí ya está hablando de la condición. Ahora nos señala que el plazo en las obligaciones se contará de manera que se señala en los artículos 1176 y 1180. Ahora, el 1957 nos dice, lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. Si el que paga ignora cuándo lo hizo, la existencia del plazo tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa. El plazo que se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte de la estipulación o de las circunstancias que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes. Ahora, perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resultara insolvente, salvo que garantice la deuda. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieren a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras. Y finalmente, el 1960 nos señala que si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, respecto de la utilización del plazo, solo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designara. O sea, en alguno de los supuestos anteriores solo se aplicará esa situación. Ahora, ¿qué es la condición? Podemos decir que la condición es un evento futuro e incierto de cuya realización depende el nacimiento o extinción de un derecho. La condición es una expresión de voluntad de las partes que pretenden llevar a cabo un acto jurídico. Para el autor Rafael de Pina, la condición es el acontecimiento futuro e incierto susceptible de afectar a la perfección o resolución de los actos jurídicos. Ahora, como también la anterior puede ser, la condición puede ser suspensiva y resolutoria, pero antes de ver eso, podemos decir que esta condición tiene ciertos elementos constitutivos, que son que es un evento futuro, que es un evento incierto. Ahora, el evento futuro se refiere al devenir del tiempo que modifica el acto jurídico. Y el evento incierto es la incertidumbre sobre la realización del que depende el nacimiento o extinción de un derecho. La eficacia o la resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. Ahora, existen 6 formas distintas en las que se clasifican las condiciones.
Y pues la primera de ellas, como ya se los mencioné, es las condiciones suspensivas y resolutorias. De manera general vamos a decir en qué consisten las 6 y posteriormente vamos a hablar de las que nos señala el temario, que es la suspensiva y la resolutoria. Primero, las condiciones suspensivas y resolutorias son las condiciones suspensivas, son de las que depende la eficacia del acto, mientras que las resolutorias son las que extinguen los efectos de los actos jurídicos. Ahora, ¿cuál es la segunda clasificación? Son condiciones potestativas, causales y mixtas. Las condiciones potestativas son las que el evento depende de la voluntad de las partes. Causales, las que el evento depende únicamente del azar o voluntad de un tercero. Y finalmente las mixtas son las que dependen en parte la voluntad de los interesados y por otra parte de un hecho extraño del que no se puede aplicar la voluntad de las partes. O sea, una combinación de potestativas y causales. Ahora, otra de las clasificaciones son condiciones divisibles e indivisibles. Las condiciones divisibles son las que tienen por objeto una prestación susceptible de ser cumplida por las partes, mientras que las indivisibles, su prestación no puede realizarse por las partes sin alterar su esencia. La otra clasificación de las condiciones, es que son conjuntivas y alternativas. Las conjuntivas o conjuntas son las que, afectando a una sola relación, van unidas de tal modo que se necesita que se cumplan todas, mientras que las alternativas se satisfacen con el cumplimiento de algunas de ellas. Ahora, otra clasificación son las condiciones afirmativas y negativas. Las condiciones afirmativas son las que consisten en hacer, mientras que las negativas consisten en no hacer u omitir. Y por último, la última clasificación serían las condiciones expresas y las tácitas. Las condiciones expresas son las establecidas con palabras claras y con términos claros, mientras que las tácitas son las que surgen propiamente de la naturaleza del acto o las cláusulas que se establezcan. Ahora, más específicamente, las condiciones suspensivas, pues en cuanto a ¿qué podemos decir? En cuanto a la condición suspensiva, encontramos fundamentalmente su mención en las fuentes romanas, en donde los efectos negociales se producen siempre y cuando se verifique el evento condicionante. Así, en la compraventa celebrada bajo condición, el contrato se considera como si nunca se hubiera realizado, si no se verifica la condición. Es decir, la condición es aquella que hace depender la entrada en vigor del negocio al verificarse o no el evento establecido. A manera de ejemplo, en la compraventa podemos encontrar la empatio res esperate, merce, que se supedita a la elaboración o nacimiento de la cosa, materia del contrato, como en el patus anciae, donde la compraventa será eficaz solo cuando la gestación haya tenido un buen final. Ahora, la condición suspensiva es un acontecimiento futuro e incierto del que depende el nacimiento de un derecho. Y este tiene etapas. Tiene 3 etapas, que es la etapa pendiente, la etapa cumplida y la etapa fallida. Dentro de la etapa pendiente, la condición suspensiva pendiente, el derecho del acreedor no ha nacido. El deudor sigue dueño de la cosa o titular del derecho
goza, usa y dispone de la cosa, si esta perece, se aplica el adagio. La cosa se pierde para el dueño y el deudor. Si el deudor ha pagado en esta etapa, puede repetir, o sea, pedir una devolución, pero no ha nacido todavía su derecho como acreedor. Este son los derechos expectativos. El acreedor solo puede realizar actos precautorios. ¿Cuáles son los efectos de esta etapa de suspensiva pendiente? Mientras la condición suspensiva esté pendiente, el acreedor puede realizar actos conservatorios. El deudor que ha pagado puede repetir, o sea, pedir su devolución. Y el deudor sigue siendo propietario de la cosa o titular del derecho que se ha enajenado. El acreedor o el deudor que mueren transmiten sus derechos a sus herederos o sus deudas respectivamente. Si en esta etapa muere alguno de ellos o ambos, se aplica el adagio, es decir, que se pierde para los dos. O en este caso, si solo fallece uno, sus herederos adquieren esos derechos o deudas. Ahora, la etapa suspensiva cumplida se da cuando el acontecimiento se ha realizado. El deudor dolosamente ha impedido su realización, el legislador por una ficción lo considera realizado. El acreedor ha empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla y no se realiza. Por una ficción se le premia. Esto en estas situaciones se da la condición cumplida, la suspensiva cumplida. ¿Y cuáles son sus efectos? Nace el derecho del acreedor retroactivamente como si hubiera contratado, pura y simple. Los efectos de la condición suspensiva cumplida se retrotraen al momento en que se celebró el contrato, salvo voluntad contraria manifestada por las partes o que resulte otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica, excepto que se esté en la etapa de la condición suspensiva pendiente. Si el deudor arrienda con la retroactividad, ese acto sería nulo, pero el legislador y la ley consideran como si el acreedor lo hubiera hecho. Ahora vamos a dejar aquí la clase y la próxima les voy a explicar el tema de la condición suspensiva fallida, que sería el último etapa de la condición suspensiva. Y pasaríamos a la resolutoria. ¿Sale? Que tengan bonito día, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, un favor. No pase lista. ¿Es posible que me ponga mi asistencia? Sí, ya te la puse, Rosa. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Bye. Hasta luego, bye.